Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Mi amiguito está patrocinado, pero yo no. Su granito de amor es tan importante para este niño pobre. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. El Dios de nuestra fortaleza tiene una palabra para usted. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted es especial para Dios. Por eso queremos saber de usted. Escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Volvamos a Marcos, capítulo 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En estas palabras que encontramos aquí en Marcos, capítulo 5, versículo 36, amados hermanos, el Señor revela al hombre lo único que puede hacer. La situación era en un momento de milagros. Una situación en que el Señor Jesucristo estaba en una multitud y se había metido por ahí abajo a la mujer de flujo de sangre y extendió la mano y tocó por la fe, y el Señor dijo, ¿quién me tocó? Ya ustedes conocen la historia. ¿Cómo así que lo tocan si lo aprietan? Y él dijo, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Entonces, estaba en esa circunstancia cuando vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dicen al principal de la sinagoga, oye, se murió tu hija. Se murió su hija, imagínense, en aquel lugar que estaba, él acercándose al Señor, vienen al culto y le dicen, se te murió tu hija. Entonces, además de eso, le dicen a él, ¿y para qué molesta más al maestro? Ya llegó la muerte. Ya llegó la muerte. Si estuviera viva, todavía podía ser algo. Pero se murió. El problema es que nosotros creemos en milagros en tanto que hay vida. Pero después de la muerte ya no creemos en milagros. Se murió, se murió. Y la prueba es que ni los predicadores van a resucitar, ni la gente viene a decirle al predicador, vaya que resucite. Porque la fe no da hasta ahí, es una evidencia. Y a este aguacil, oye, no molestes más al maestro.
No moleste más al maestro, que ya tu hija se murió. Bueno, entonces, después que había hecho los milagros que había hecho con la mujer del flujo de sangre, entonces dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, hey, no temas, cree solamente. Y qué palabras tremendas en un momento como ese. Decirle, Señor, no temas, cree solamente. En otras palabras, no le hagas caso a eso, tú nada más cree. Y al decir cree, en primer lugar, quiero poner esta palabra en términos que es en sí lo único que el hombre puede hacer. Que no lo haga, que no quiera practicar la fe o lo que sea, pero lo único que podemos hacer en tiempos de impotencia es creer. Es todo lo que podemos hacer. Y entonces, como era lo único que podía hacer, fue lo único que dijo el Señor, mira, tú nada más crees. Así que lo que podía hacer el hombre es creer. Pero si la dimensión de la fe de ese hombre llegaba al requerimiento por Dios para que la hija resucitara, iba a resucitar. Él había acudido al Señor. Y nosotros, amados hermanos, en las cosas imposibles tenemos la tendencia a no creer. ¿Cuántas veces ha sido un asunto en todo? Se habla de fe para sanidad divina y todo. Y depende de las circunstancias como que controlan todo. Cuando el Señor dice, cree solamente, esto es lo que puede ser, creer. Puede creer, puede creer. Y el Señor buscaba sigilosamente los que tenían fe. La mujer sirofeniza, esta de flujo de sangre, que no la buscó, pero el milagro que ocurrió, el centurión romano, etc. Óyeme, si yo estaba buscando para que el hombre pueda ver que por la fe recibe lo que necesita. Pero somos tan malos que a veces, dudamos. Como dije, la muerte es un punto máximo. La muerte, no, eso sí no. Bien, lo cierto es, hermano, que ¿cuál es el límite tuyo en tu fe para el imposible? ¿Cuándo aplicas la palabra imposible? Imposible. No creo esto. No puede ser. ¿Cuándo? Piénsate introvertidamente y ahí vamos a marcar eso. El Señor le dijo a tanta gente siempre, hey, para el que cree todo es posible. Pero es para el que cree, esa es la condición. Para el que cree, todo es posible. Pero Job estaba dudando, ya por las circunstancias en que él estaba dudando, estaba aquí, estaba allá. Y Dios quiso convencer a Job, que Job era un ignorante. Y lo convenció. Y empieza Dios en la lista que le hace. Como te puedes sentar tú como si fuera Job o Joba, pero adáptatelo para tu vida. Y entonces analiza qué pregunta. ¡Hey! Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tu lomo, varón, tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás. A ver si, considerando lo que es Dios, podemos poner un límite hasta creer. Él dijo, conforme a tu fe será hecho. Pero considerando lo que es Dios. Y Dios empieza a hacer unas preguntitas aquí que están óigame, ni geometría, ni trigonometría, ni la algarabía y todo lo que termina en IA. No hay una forma que pueda contestar un científico esta palabra. Solamente tiene que decir, bueno, yo no sé. Pero empieza la pregunta y ahí comienza en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, ¿quién puede contestarles a Dios? Y Job se quedó con la lengua pegada al paladar. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra. Qué lindo pues cuando yo estaba haciendo esto. Estás dudando de mí, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dijo la tierra porque es lo que conoce el hombre, cuando aquello no se sabía de las galaxias. 8 millones de galaxias descubiertas por el hombre hasta hoy. 8 millones de galaxias. Hasta hoy que el hombre las haya visto. Pero ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? No era ni un cromosoma todavía, ni un gen, no era nada. ¿Dónde estaba Job? ¿O dónde estaba el hombre?
todavía no había sido creado. ¿Quién lo creó? El mismo que creó la tierra. Pero él sigue haciendo preguntas muy interesantes. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Ay, Señor, ¿quién las ordenó? Las medidas. ¿Y por qué redonda? A ver, explícale, contéstale a Dios. ¿Por qué? Ni la ciencia puede contestar eso. Ellos descubren que tiene aquí, que tiene allá. Ahora sí estaba viendo uno de los programas más irritantes, hermanos. Una de las cosas que más revelan que el hombre en su ignorancia de Dios se hace como una bestia. Y en un programa de televisión estaba mirando la teología de la creación de los hombres. Y si entonces empezó a formarse aquellos gases, y aquellos gases, y ponen como una nube a formar los gases, ¿no? Entonces de aquellos gases se formó la atmósfera. Porque ahí fue cuando llegué yo. Yo sé lo que dicen de la Tierra, que era una explosión solar. El Sol explotó. Y entonces pasaron millones de años. Y hay que aceptar eso, y eso es lo que a mí me irrita. No me diga pasaron millones y millones de años. Porque desde que yo nací han pasado 57 años, lo que he hecho es ponerme viejo. Pero no me diga pasó el año y porque pasa el tiempo nada más, tienen que ocurrir cosas. Y pasaron millones y se enfrió. Y después millones de años y se redondeó. Porque fíjate las bolitas que redonditas son. Y millones de años y empezaron a dar vueltas. Óyeme, y el hombre cree eso, óigame, en la escuela. Y esto es lo que le dicen, y sáqueme otro libro que tenga otro principio. Búsqueme un libro que tenga otro principio de la creación de la tierra. Y pasaron millones de años, pasaron millones de años, y pasaron millones de años. Y la gente se lo cree. Entonces, pasaron millones de años, y entonces se empezó a ver, de aquellas contracciones se empezó a formar gases. Y aquellos gases crecieron. Y aquellos gases entonces ascendieron. Y ahí se formó la atmósfera. Por la atmósfera formada, entonces pasaron millones de años y dicen, y debe haber comenzado a llover. Y llovió tanto, que formó los mares. Se formó el mar de tanto llover. Después, ¿quién le echó la sal? Y creen ese insulto a su inteligencia, que mi inteligencia lo rechaza, aunque yo no fuera cristiano. Un momento. Eso que pasó millones de años. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los elementos? Explícame más. Profundícete más. ¿Por qué es redonda la Tierra? Entonces, en el espacio se quedó flotando. No está en el espacio sideral. ¿Quién le dio la ley de gravitación a la Tierra? ¿Quién le puso sus 4 o 5 capas de troposfera, litosfera, ionosfera, estratosfera? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién entendió que los rayos ultravioletas del sol nos mataban? Y además, ¿quién puso el sol antes que explotara? Cuando Dios hace esta pregunta, hey, dime las medidas de la tierra si las sabes. ¿Quién las hizo? ¿Quién me dijo que tenía que ser así? El hombre no conocía ley centrípeta o fuerza centrípeta ni fuerza centrífuga. El hombre no conocía la ley de gravedad ni conocía nada. ¿Quién la creó? Entonces dicen, bueno, pasaron millones de años. Fíjense que hasta la ballena era de la tierra, pero pasaron millones de años, la tierra se incendió. Y para escaparse de la tierra, la ballena dijo, para el agua, y fue al agua, y ahí empezó a vivir en el agua. Imagínense, eso es con la tierra. Y se formó el mar, y después siguió, y un momentito, ¿y quién puso el agua esa que cayó? Bueno, para mostrar la ignorancia de Job y se callara la boca y siguiera creyendo, Dios continúa con sus preguntas. Versículo 5. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Dígame, usted sabe que la tierra está en el aire. ¿Cuánto lo sabe? ¿Y dónde está? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Sobre qué? Porque el hombre cuando va a construir, lo primero que busca los cimientos y tiene que ver si están los cimientos. ¿Sobre qué pusieron los cimientos?
de la Tierra. Que el hombre haga un planeta como este y lo suelte a ver dónde va a parar. A ver si se queda ahí en su eje dando vueltas, porque esta es la cosa, dando vueltas en su eje no se va a 300 millones de millas para abajo, o 300 millones para arriba, o 300 para el lado. Ella está ahí dando vueltas donde Dios la puso. ¿Quién le echó a andar? En esta parte nuestra, no, se formó por una explosión solar así. Oye, ¿y quién le echó a andar a la velocidad que tiene que tener exacta? Porque si se va de velocidad nos frizamos, y si es menos nos ahogamos. Pero si se para, salimos despedidos. ¿Y quién la mandó a dar vueltas así? Y después, en la circunferencia, que de ahí no se va. No se va un planeta contra el otro. Agárrate una bola esa y dale vuelta y tírala a ver si tú la puedes controlar. Avienta una bola esa de fútbol. A ver si la puedes controlar ahí, que siga en su radio. Creo que son 38 millones de millas en el radio. Le das vueltas. Y en su eje dando vueltas sin parar, así. Cuando llega el verano, se inclina hacia el sol. Cuando llega el invierno, se desinclina. Por eso tenemos invierno y verano. ¿Quién la mandó a hacer eso? Tenemos que entender que entonces cuando a Dios se trata, hay que creer nada más. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y si no, como le dijo a Job, por lógica, convénceme y contéstame. Si eres tan sabiendo, no hay hombre ni hay ciencia que ante Dios no hable disparates como se habla. Bien. Versículo 6. La segunda parte. ¿O quién puso su piedra angular para hacer la tierra? Gloria sea el Señor. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí tenemos un versículo que corrobora con eso. El mar se salía de su seno. Estaba descontrolado, tierra y mar y todo revuelto. Entonces cuando comienza la creación, que no sabemos qué tiempo estuvo la tierra así, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Entonces viene Dios y dice, sepárense las aguas. Y llamó mares. Ahí son las puertas que habla Dios. Y observe el punto científico que hay aquí cuando dice el versículo 8 y el 9. ¿Quién encerró sus compuertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Nosotros sabemos que toda el agua que hay, con toda el agua que hay en las nubes, debajo de la tierra y el mar, se cubriría toda la tierra. Toda, que fue lo que pasó en el diluvio. Y es lo que dice la palabra, que Dios abrió las cataratas de los cielos, Dios abrió las fuentes de abajo del abismo, debajo de la tierra, y el mar se juntaron y cubrió toda la tierra. Y los científicos saben que hay suficiente agua para eso, pero ¿quién la separó? Para decirle entonces, cuando fue a poner al hombre, separarlo y decirle 25%, sube arriba y quédate en las nubes. Y tú, 70%, quédate aquí. Porque hay una ley en todo, pero está la mano de Dios en todo. Cuando dicen los científicos, es que sube por el calor y se sube. ¿Y por qué no se sigue subiendo nada más que el 25%? ¿Por qué más no se va todo para arriba? ¿Quién le dijo, hey, hasta el 25% nada más? Viene y sale, el otro se queda aquí abajo. Por lo tanto, aquí científicamente está apelando al decir, cuando el mar se derramaba, ¿quién lo paró? ¿Y quién lo separó? Al poner nubes, es decir, subir aguas arriba, separarlo para que hubiera tierra y el hombre pudiera vivir en ella. Gloria sea el nombre del Señor. Y continúa haciendo la pregunta y la conclusión es esta. Comparando todo eso, y yo me imagino cómo estaba Job. Mi hermano tiene que ejercitar la fe como se ejercita un músculo. Amén. Tiene que constantemente entender que con Dios lo que Él busca son hombres y mujeres que crean, que se atrevan a creer.
Si has sentido que Dios ha tocado a tu vida, en ese mismo lugar donde te encuentras, cierra tus ojos y dile al Señor que te perdone y entre en tu corazón y recibirás la bendición de Dios. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@concilioucsd.org. radio@concilioucsd.org.